Capítulo 24. Gracias, estoy seguro que el pastor aprecia a los que decidieron venir el primer día del año a la iglesia. Es muy especial pues que usted empiece el año estando en la iglesia, en las cosas de Dios. Yo como hijo de pastor, yo no tenía opción, la verdad, muchos años, aunque no quisiera estar, ahí estaba en la iglesia. Pero ya que empecé a apreciar las cosas de Dios y el camino de Dios, yo quería estar en la iglesia, pues, en los momentos más importantes de mi vida, ¿verdad? ¿Cuántas personas no pasaron el año? Digo, 31 y no pasaron al año nuevo. Right. O cuántas personas no pudieron estrenar el año nuevo, ¿verdad? Llegaron y no lo pudieron disfrutar. Y Dios nos dio la oportunidad, ¿verdad? De vivir, tener un año más, de terminar un año más y empezar, al menos un día ya empezamos, ¿verdad? Y qué mejor que aprovechar lo que Dios nos ha dado, entregándoselo a Él, viniendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué más podemos pagar? No podemos hablar de nuestra salvación, la verdad creo que eso es algo que jamás vamos a poder alcanzar, pues, para pagar, pero al menos lo poquito que podemos hacer, que es venir a la iglesia el domingo, porque cayó en domingo el primer día del año, los que están en la iglesia, ¿verdad? Ahí estamos en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Nada más quiero que leamos el versículo 14 y el 15. Es un versículo creo que muchos conocemos. El versículo 15. Amén. Creo que muchos lo tenemos de versículo en un cuadro, en una pintura colgada en nuestras casas. Yo vi uno que decía cilantro 4:14, pero yo en mi casa serviremos tacos, algo así decía. Entonces, es un versículo conocido que hasta chistes hacemos, ¿no? De este versículo. Y es muy especial para empezar el año. ¿Por qué me refiero a especial? Porque trae una verdad y trae un reto, si lo podemos poner de esta palabra. Trae un reto para nuestras vidas espiritualmente y para nuestro caminar con Dios, nuestro servicio a Dios. Lo dice el mismo versículo, pero si lo leemos desde el versículo 14 al 15, lo voy a leer. Ustedes nada más me siguen con su vista. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero que veamos dos cosas en este versículo, en el versículo 15, que la primera dice que si os mal os parece servir a Jehová, dice: escogeos hoy a quien sirváis. Y al último termina diciendo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si vamos un poquito atrás, antes de estos versículos, o antes de llegar a esta frase que dijo Josué, que es muy conocida, o fue una de esas frases revolucionarias en la Biblia. Si muchos hablamos del libro de Josué, muchos venimos a esta frase, que él dice: escogeos hoy a quien sirváis, y luego termina diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Recordemos versículos atrás de qué es lo que había pasado con Israel. Si vamos a Génesis, yo creo que a mí me metí en problemas para hablar de eso porque no sé mucho de historia, el pastor es el que lo conoce. Pero si vamos a Génesis, conocemos cómo fue que entró Israel a Egipto, ¿verdad? Cómo el pueblo de Dios entró a Egipto. Si no me equivoco, es a través de que Jacob, cuando estaba José, cuando estaba pasando por tiempos de hambre, y van a Egipto, piden comida, se encuentran a José y empiezan a vivir allí. Luego dice que la Biblia, si no me equivoco, empieza a crecer el pueblo, ya eran más que los egipcios, y ya fue que el pueblo de Egipto se asusta, porque dice que había un rey que no conocía lo que José había hecho. Entonces empieza a tenerle miedo al pueblo de Dios, y entonces los empieza a usar pues como trabajadores en mano de obra, si no me equivoco, como esclavos, pues. Y ya es cuando entra
José, antes de acabar Génesis, dice que él profetiza la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y entramos en Éxodo cuando Moisés llega, es llamado a través de esa zarza, y él empiezan los planes de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y empiezan los planes de salida, pero también en Éxodo nos encontramos lo que Dios espera para Israel. Lo que Dios espera. Durante ese transcurso, desde que Israel salió, y en el camino de lo que iban a la tierra prometida, había muchos problemas con el pueblo de Israel. Si uno lee, el pueblo de Israel nada más se la pasaba quejándose. Se la pasaba criticando al líder que Dios había puesto, que era Moisés. Se la pasaban quejándose de todo, reclamándole a Dios. Entonces llegamos a un punto donde Dios hace un pacto con Israel y les dice qué es lo que debían de hacer y qué es lo que esperaban que ellos hicieran. Que llegamos a Éxodo 20, que son los 10 mandamientos. Cuando Dios les dice y les dice, ¿saben qué? Pues estas son las reglas que quiero que hagan. No mucho tiempo después, del 20 al 23, habla de eso, de ese pacto, de lo que Dios esperaba de Israel. Y en el Éxodo 24 es el pueblo respondiendo en pocas palabras, diciendo, ¿sabes qué? Pues sí, eso es lo que vamos a hacer, entre comillas. ¿Por qué? Porque no mucho tiempo después el pueblo de Israel termina siendo, ni todavía habían bajado Moisés del pueblo cuando el pueblo empieza a hacer su becerro de oro y empieza a regresar a la idolatría que tenían por herencia, si así le podemos decirle. Y ellos empiezan a hacer eso. Sabemos que el pueblo y Moisés fracasó miserablemente en algunas áreas, porque muchos murieron, ¿verdad? Muchos murieron durante ese viaje. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Sabemos muchos problemas, para no hacerlo largo, de lo que pasó en ese viaje. Entonces se levanta una nueva generación, y los siguientes libros, Deuteronomio, Levítico, los siguientes libros es como un resumen de lo que había pasado con el pueblo de Israel. Dios les da un resumen de todo lo que había pasado con Moisés y lo que habían hecho, pero especialmente les hace un repaso de la ley, de lo que Dios esperaba de ellos. Les dice, ¿sabes qué? En Levítico vuelve a leer otra vez las leyes y les dice, ¿sabes qué? Esto es lo que espero de ti. Esto es lo que espero de ti como creyente hacia mí, pues de ti como hijo de Dios hacia mí. Y como resultado de esa generación, les dije, una generación murió, la nueva generación se levanta, Dios les da ese repaso, Dios les vuelve a hacer, como entre comillas, que vuelvan a acordarse de lo que Dios había hecho por ellos y de lo que Dios esperaba de ellos. Y también en Levítico encontramos en el capítulo 30, en Deuteronomio, perdón, capítulo 30, volvemos a ver a Moisés, ya cuando era muy viejo. Moisés, cuando ya era muy viejo, le pide a Israel que sigan a Dios otra vez. Les dice que ellos pueden escoger entre la vida o la muerte, pero les dice, escojan. Si ustedes leen en Deuteronomio 30, lo apunté, el versículo 15 y el 16, Moisés le deja saber otra vez al pueblo de Israel y les dice, ¿saben qué? Ustedes escogen entre la vida o la muerte. Lo voy a leer rápido en Deuteronomio 30, porque es importante a lo que voy a hablar ahorita. En Deuteronomio 30, versículo 15 dice, 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando que hoy ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os presto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces vemos que en pocas palabras otra vez Moisés les vuelve a recordar. ¿Y por qué vemos que nada más el pueblo de Israel se la pasaba recordándole lo que Dios había hecho por ellos y lo que Dios esperaba de ellos?
Y aquí antes de que Moisés muriera, les da un último recordatorio y les dice, ¿saben qué? Acuérdense, tienen que escoger ustedes entre la vida o la muerte, entre lo que Dios da y lo que ustedes pueden perder por no seguir a Dios. Dios les hace un recordatorio. Muere Moisés y entra Josué. Entra Josué ya en escena, si lo podemos decir. Entra Josué, toma el liderazgo del pueblo de Israel y los lleva a la conquista. Mientras él lo llevaba a la conquista, sabemos que había problemas de que el pueblo no quería entrar a la tierra a la tierra prometida, por miedo, por muchas cosas. Pero entra Josué en escena, y ya cuando Josué iba a morir, ya en los últimos tiempos de Josué, ya cuando Josué estaba a punto de colgar la toalla, entramos a estos versículos, lo que es el capítulo 24, y vemos qué es lo que les está diciendo otra vez Josué. ¿Qué les está haciendo otra vez? Recordando. Y les dice, acuérdense lo que Dios espera de ustedes y lo que Dios requiere de ustedes. Tal vez no lee una lista otra vez como los 10 mandamientos, tal vez como lo hace Éxodo o Deuteronomio. Pero él nada más les dice en el versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué hizo, en pocas palabras, un llamado serio al pueblo israelita, y entre comillas los volvió a juzgar y les dijo, ¿saben qué? Les vuelvo a recordar otra vez que tienen que quitar toda esa idolatría en la que ustedes siguen viviendo y no quieren dejar, y tienen que reafirmar su pacto entre ustedes y Dios otra vez. Tienen que reafirmar las promesas que ustedes le han hecho a Dios, o tienen que ustedes acordarse de lo que Dios espera de ustedes. Por eso les dice, escogeos hoy a quién sirváis. Ya en los últimos tiempos de José les vuelve a decir, ¿sabes qué? Ya me voy a ir, pero ustedes tienen que hacer la decisión. Ustedes tienen que escoger qué es lo que van a hacer. Y él hizo un llamado para afirmar su promesa a Dios una vez más. Si seguir las tradiciones de sus padres, como dice en este versículo, sus falsas religiones, sus falsas creencias, o a sus dioses paganos, o seguir al Dios verdadero. Seguir a ese Dios que los había sacado de Egipto. Es lo que le estaba diciendo Josué en pocas palabras. Vemos que en el transcurso de lo que Israel salió y aquí a Josué 24, era el mismo problema con el pueblo de Dios. Olvidándose lo que Dios había hecho con ellos, o viviendo una vida pagana, viviendo una vida mundana, viviendo una vida en pecado, que se les tenía que recordar cada vez, cada generación, lo que había pasado. Yo creo que una de las cosas por las cuales Israel se vio en problemas estando en Egipto, una primera cosa, sabíamos que Dios no quería que el pueblo de Dios se mezclara con los egipcios, ¿verdad? Conocemos que Egipto es una imagen del mundo, ¿verdad? Pero yo creo también una de las cosas por las cuales Israel se vio en problema estando en Egipto es porque yo creo nadie hablaba del nombre de José. Porque dice que se levantó un rey que no conocía las obras de José. Lo dice en el versículo de Génesis. Porque no lo conocía las obras de José. Por eso imagino, y por eso creo que el pueblo de Israel estaba en problemas. Porque a ellos se les olvidó mencionar lo que José tal vez había hecho en Egipto. Pero aquí estamos viendo que aquí sí se les estaba recordando lo que Dios había hecho por ellos. Y les estaba diciendo que afirmaran el pacto. Cuando termina el año, ahorita que termina el año y empieza un año nuevo, lo único que vemos para los que tenemos Facebook, digo, porque creo que voy a ser el único aquí yo que tiene Facebook, tal vez, o Instagram. Lo único que ve en internet uno es de 365 hojas para escribir, ¿verdad? A ver, escribamos una buena el día de hoy, o 365 oportunidades, ¿verdad? O borrón y cuenta nueva, ¿verdad? O que tengamos nuevas metas y para este año y que cumplamos todas nuestras metas, ¿verdad? Y no está mal tener metas, la verdad. Yo también tengo metas este año, tal vez el ser más guapo, perdón, el bajarle los tacos, ¿verdad? Todos tenemos metas, ¿verdad? Este año, si la vamos a cumplir, nuestras propias metas ya eso es de cada quien, ¿verdad? Pero tenemos metas, tenemos
propósitos a lograr este año. Conforme a lo que acabamos de leer, todos aquí en este cuarto, usted y yo, deberíamos, una de las metas o una de las cosas que deberíamos proponernos en nuestras vidas es acordarnos cuál es nuestro verdadero compromiso con Dios este año, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro verdadero compromiso con Dios? El año pasado ya déjelo atrás, si usted le falló a Dios o no, pues ya pasó, ya debe decirlo, pues ya pasó, ya usted no puede hacer nada por cambiarlo. Ahora el cambio viene, ¿qué va a hacer este año? Todos aquí les dije, deberíamos de recordar cuál es nuestro verdadero compromiso con Dios. ¿Qué escogeremos este año? Usted puede decir, es que hermano, ya lo hice el año pasado, yo ya le dije a Dios el año pasado que le iba a entregar mi vida, o yo ya lo he estado haciendo desde el año pasado. Les digo, el año pasado, como dicen, ya quedó atrás. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué es lo que usted y yo vamos a escoger este año para con Dios? Si en verdad viviremos la vida que Dios quiere que vivamos desde que Él nos salvó, que tal vez no hemos vivido. Si en verdad vamos a servirle a Dios de todo corazón. Si vamos a escoger este año que nos vamos a poner en serio en las cosas de Dios, tal vez. Si vamos a entregarnos no nada más nosotros, sino con nuestras familias para servir a Dios. ¿Qué vamos a escoger este año? ¿Qué le vamos a dar a Dios este año? ¿Qué le vamos a entregar a Dios este año? Les dije, hermano, que este año tengamos el deseo de tener un hogar o vivir una vida cristiana agradable ante los ojos de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué podemos vivir? ¿Por qué deberíamos de vivir? ¿Por qué vamos a vivir una vida agradable ante los ojos de Dios? Una familia agradable ante los ojos de Dios. Porque escogimos bien desde un inicio. Porque decidimos escoger a Dios. Que este año sea un año bendecido porque escogimos bien. Les digo, y no estoy hablando de prosperidad, o estoy hablando de que, ¿sabe qué? Todo nos va a ir bien y todo se fluye. No, sino hablo de lo que está hablando este versículo. Que escojamos hoy a quién vamos a servir. Que escojamos de qué lado vamos a estar este año. Que tal vez lo que haya pasado el año pasado o lo que usted haya hecho en el pasado o antes de conocer a Dios, que quede atrás. Y que usted se ponga como meta este año el decir, ¿sabes qué? Escojo seguir a Dios. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Todos los problemas en nuestra vida, créanme, vienen porque escogimos mal. Pensaba, cuando estaba escribiendo la lección, yo dije, algunos de los problemas de nuestra vida, no, todos los problemas de nuestra vida vienen porque escogimos mal, porque decidimos mal desde un inicio. Y hay de decisiones a decisiones, hay de decisiones sencillas a decisiones difíciles. Estaba leyendo que por día un humano toma 35,000 decisiones. 35,000 decisiones desde que si me baño hoy o no me baño, que si le pongo más salsa a los tacos o no, son decisiones sencillas, pero son 35,000 decisiones que hacemos al día. Son bastantes, ¿verdad? Muchas de esas decisiones definen nuestro futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Muchas de esas decisiones están en pocas palabras, la vida o la muerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque si decidimos mal desde un inicio, hermano, una familia que sirve a Dios o una familia que disfruta estar en el servicio de Dios es porque desde un inicio decidió servir. Amén. Y no estoy hablando de que usted decida por otro, usted decida por usted mismo. Hay familias que ya decidieron servir a Dios y uno las ve sirviendo en la iglesia y todo eso, pero es porque ellos lo decidieron. Es una decisión el querer servir a Dios. Un cristiano que vive sirviendo en la vida cristiana es porque en algún punto en su vida escogió servir a Dios. Y se puede servir a Dios en cualquier punto de nuestras vidas. No es que tiene que ser no, después no se malentienda, pero no me estoy refiriendo que si usted no sirvió a Dios desde que Dios lo salvó, ya se perdió su oportunidad o se le fue el tren. No, usted puede tomar el día de hoy la decisión, ¿sabe qué? Que este año vamos a servir a Dios de corazón. Este año vamos a entregarle a Dios todo en nuestras vidas. Este año nos vamos a involucrar al 100%. Pero les dije, la lección del día de hoy es hoy. ¿Qué vamos a escoger el día de hoy? ¿Qué vamos a elegir el día de hoy? ¿Qué vamos a decidir hoy para todo el resto del año? ¿A qué le vamos a entrar este año, verdad? ¿De qué nos vamos a arrepentir este año? ¿Qué es lo que vamos a dejar de hacer este año? Pero empieza hoy. Amén. Empieza hoy. Muchas veces
es como en la dieta, ¿eh? Decimos, empezamos con todo y pasó ni pasó una semana, pasaron 2 días y dejamos todo, ¿verdad? Sí. Pero esto de lo que estoy hablando, de lo que estaba diciendo, pero yo en mi casa servimos a Jehová. ¿Qué va a escoger usted este año? Y se lo va a prometer a Dios y que lo va a cumplir el resto del año. Que lo vaya a cumplir usted, pero ¿qué es lo que va a escoger hoy? Ese año nuevo, hermano, el 2023, ¿qué vamos a escoger? ¿A quién vamos a servir? ¿Quién será dueño de su vida este año? Aquí en la iglesia, uno de los propósitos de los cuales venimos aquí a la iglesia no es tanto para socializar. Dicen unos, los cristianos no tomamos, pero como comemos, ¿verdad? Hay evento en la iglesia de comida y todos venimos, ¿verdad? Pero no es un propósito de la iglesia. Un propósito del venir a la iglesia es que venimos a escuchar la palabra de Dios, pero a tomar decisiones. Amén. Para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro caminar con Dios, para acercarnos más a Dios. Pero ¿qué decisión vamos a tomar este año? ¿Qué escogeremos este año? Josué escogió, pero ahora le toca escoger a usted en su futuro. Así como los tiempos que vivía Israel, así como los tiempos que estaba Israel, que había pecado y batallaban en tradiciones paganas. Ahora sí, hoy en día está lo mismo. Yeah. Y se pregunta, ¿a quién vamos a escoger el día de hoy? ¿Escogeos hoy a quién sirváis? Josué ya escogió, otras personas ya escogieron, el pastor Delgado ya escogió a quién iba a servir, mi papá ya escogió a quién iba a servir, pero ¿qué de usted? Amén. ¿Qué de mí? ¿A quién vamos a escoger este año? Que escojamos hoy nuestro futuro, el futuro de nuestra familia. Lo que vaya a hacer este año, escoja a Dios, que lo escojamos bien. Que nuestros planes este año esté servir a Dios. Que nuestros planes este año esté servir mucho más de lo que servimos el año pasado. Pero que sea hoy. Le voy a decir por qué. Voy a hacer unos puntos fáciles. Le voy a decir por qué debemos de escoger. ¿Por qué usted tiene que escoger y por qué es importante que usted tome la decisión de escoger, de servir a Dios? Porque sabe que si usted no escoge, otros van a escoger. ¿Y a qué me refiero con otros? El diablo tiene planes para sus hijos. El diablo tiene planes con usted. El diablo tiene planes con la iglesia también. Por eso es importante que nosotros escojamos. En el versículo 14 dice que ellos seguían tradiciones, ¿verdad? Dice que ellos seguían tradiciones porque ahí les dice, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Dice, y servir a Jehová. Dice que tenían tradiciones y no eran buenas tradiciones. Eran tradiciones idólatras. Y me refiero cuando decía que otros tienen planes con ustedes, porque el diablo tiene planes con usted. El diablo tiene planes con su familia. El diablo tiene planes para con sus hijos. Amén, cierto, amén. El mundo tiene planes para con su familia. Amén. Y el mundo también tiene planes para con su hijo. Dios, les dije, todos tienen planes con sus hijos, pero también Dios tiene un plan para con usted y con su familia. Amén. Pero depende de nosotros escoger. Dios también tiene planes para la iglesia. Dios también tiene planes con sus hijos, en su vida espiritual, pero depende de nosotros a quién vamos a escoger este año. Una de las cosas que ha estado pasando mucho en este tiempo es el mundo atacando a la familia, ¿sí o no? Atacando a la familia, que es una base fundamental en la sociedad, yo creo, atacando a la familia a través del aborto, del homosexualismo, del divorcio, de los pleitos, el adulterio. Y Satanás, lucha con denuedo para destruir la santidad en un hogar. En 1 Pedro nos dice que él está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y yo creo, hermano, que nosotros es importante que escojamos de qué lado vamos a estar. Creo que hoy más que nunca, yo siempre lo he dicho cuando ando ganando almas. Siempre les digo a las personas que tal vez nunca han ido a una iglesia, y les digo, ¿cuál cree que es el lugar más seguro para que una familia crezca y se desarrolle en este tiempo? Y la respuesta al 100% que siempre me han dicho, y digo siempre porque nunca me ha tocado otra respuesta, dicen en la iglesia. ¿Por qué? Ya es el lugar más seguro, en pocas palabras, bajo la palabra de Dios. Yeah. Bajo el cuidado de Dios es el lugar más seguro. Y aquí, pero es nuestra decisión, es nuestra decisión escoger qué es lo que vamos a hacer. Es decir, creo que más que nunca el lugar más seguro para que una familia crezca es en las cosas de Dios. Pero ¿sabe cuándo su vida o su familia va a ser un lugar fuerte,
o va a ser una familia fuerte. Es cuando usted escoja. Cuando usted escoja seguir a Dios, servir a Dios, involucrarse en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que debemos de escoger? Ahí en el versículo 14, nada más los voy a hacer unos puntos rápidos. Ahí en el versículo 14, que es una de las cosas que como usted y yo como cristianos debemos de escoger para este año, y deberíamos de escoger. Ahí en el 14 dice, ahora pues, temed ¿qué? A Jehová. O sea, una de las cosas que deberíamos de escoger usted y yo este año, y no nada más para hoy, sino para el resto del año, y no nada más para este año tampoco, para el resto de nuestra vida cristiana, el temor a Jehová. Amén. Y no me refiero, el temor a Jehová no me refiero a que le tengamos miedo a Dios, muchos hemos escuchado lo que es el temor a Jehová, sino que le demos un respeto a lo que es su presencia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces vivimos en pecado o seguimos haciendo los mismos pecados que hacíamos antes de ser salvos, por nuestra falta de temor a Dios, Sí, nuestra falta de temor a Jehová, por el pensar que no nos va a pasar nada. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel seguía cayendo en los mismos pecados y en los mismos pecados, aunque se les recordaba vez tras vez? Por su falta de temor a Dios, a Jehová. Y con usted y yo es lo mismo. Este año no va a haber ningún cambio en nuestras vidas, no va a haber ningún avance espiritual si no hay temor a Jehová. Por eso dice este versículo, dice, ahora pues, temed a Jehová. Empieza diciendo, temed a Jehová. Lo que Moisés había dicho en Deuteronomio, empieza diciendo con lo mismo, temed a Jehová. ¿Por qué es importante temer a Jehová? En Proverbios 1:7, y lo leo rápidamente, en Proverbios 1:7, para no leerlo mal, en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabe qué lo va a llevar a usted a tomar buenas decisiones este año? A que usted se mantenga en el camino, dentro del camino de Dios este año. Es que usted tenga un buen temor de Jehová. ¿Por qué dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Pero ¿por qué habla de esa manera? ¿Sabe que cuando usted teme a Dios, cuando usted en verdad teme a Dios y usted tiene temor de Jehová, cuando se presente la tentación este año, cuando se presente la oportunidad de que usted haga algo malo, el temor de Jehová lo va a llevar a que usted tome las mejores decisiones. Amén. Sí, Unas decisiones con sabiduría, acorde a lo que Dios nos manda y espera de nosotros. Por eso es importante el temor a Jehová en nuestras vidas. ¿Por qué? Para poder tener un buen año necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas, para tomar buenas decisiones, para vivir correctamente, para vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Otra de las cosas que podemos escoger este año dice en el 14, dice, ahora pues temed a Jehová. Luego dice, y servirle ¿qué? Con integridad y en verdad. ¿Sabe una manera también de tener un buen año en las cosas de Dios? Servirle a Dios verdaderamente, con integridad. Aquí no está hablando de darle a Dios un servicio falso, un servicio o vivir una vida hipócrita. ¿Sabe qué? Cada año, en cada iglesia, siempre hay familias que viven hipócritamente o vienen a la iglesia hipócritamente, nada más por cumplir. ¿Y sabe qué? Cuando se presenta la oportunidad de irse, se va. ¿Sabe qué lo va a salvar a usted este año? De equivocarse, tal vez en dejar las cosas de Dios, tal vez en amargarse por algo que pasó en la iglesia. El que usted viva genuinamente, que usted viva una vida cristiana genuinamente, que usted le entregue un servicio a Dios genuinamente, que sea un servicio verdadero. ¿Y a qué también teniendo un servicio verdadero o viviendo una vida cristiana verdadera, eso lo va a llevar a que usted sirva, a que usted se involucre. Esto lo va a llevar a que usted haga las cosas bien en la vida cristiana. Así como en su trabajo le piden hacer cosas bien hechas, cosas de excelencia, también Dios nos pide de la misma manera. Hacer las cosas bien, darle a Dios un servicio bien hecho. Dios no quiere que usted y yo seamos mediocres en la iglesia este año. Y créanme que ni el pastor quiere que lo sean. Pero Dios principalmente no quiere que seamos mediocres este año. Pero ¿cómo vamos a pasar esta barrera o este tope? Si le damos un servicio a Dios con integridad y en verdad.
No, y no cuando le entregamos esto a Dios, fíjense que todo lo demás se hace a un lado en nuestra vida cristiana. No va a importar de que si el pastor no me preguntó, o si el pastor me preguntó que lo hiciera o no me preguntó, que si no me gusta hacer eso o no, que si yo creo que debería estar haciendo otras cosas mejores. ¿Sabe que cuando usted le entrega un servicio a Dios verdadero, no importa la cosa que sea, usted se va a involucrar? Una de las cosas por las cuales nuestro pastor ora mucho, ¿qué son? Por obreros. Siempre lo decimos, por obreros, por obreros, por obreros. Y lo creo, que el día que usted diga, ¿sabe que yo me voy a involucrar? Es porque usted está viviendo, le está entregando a Dios una vida cristiana verdadera. Y usted se quiere involucrar en las cosas de Dios. Está viviendo una vida íntegra delante de Dios, que usted le está entregando un servicio a Dios íntegro y verdadero. Otra de las cosas que podemos escoger este año es escoger tener bendición. ¿Cómo escogemos bendición? Ahí en Mateo 6:33. Si vamos a Mateo 6:33. Mateo 6:33. En Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Sabe que creo que este año todos queremos que sea un año exitoso, ¿verdad? Queremos que este año Dios bendiga a nuestras familias, bendiga nuestros trabajos, para los que tienen sus negocios, que Dios bendiga sus negocios, que Dios bendiga a sus hijos. Pero ¿cómo se va a obtener todo esto este año? Dice ahí en el versículo 33, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego termina diciendo, y todas, dice, estas cosas, dice, os serán añadidas. ¿Sabe cómo podemos obtener bendición este año? ¿Cómo usted puede obtener ese año exitoso que usted tanto anhela? Buscando a Dios primeramente. Amén. Acercándonos a Dios primeramente, poniendo a Dios primeramente en nuestras vidas. Muchas veces ponemos algo más primeramente en nuestras vidas. Creo que es el error por la cual muchas veces yo he fracasado muchas cosas fracasé el año pasado en muchas cosas, y creo que ustedes sería lo mismo, y creo que este año podemos volver a fracasar si ponemos otras cosas primero que Dios. Ponemos otras cosas muchas veces que son temporales. ¿A qué me refiero? Muchas veces ponemos el dinero en nuestro trabajo primeramente antes que Dios. Muchas veces ponemos otras amistades primeramente antes que a Dios. ¿Y sabe cómo vamos a tener un año bendecido y un año exitoso? Si ponemos a Dios primeramente, si buscamos a Dios primeramente. No hay otra manera, en pocas palabras. Y es interesante cómo siempre que la Biblia menciona acerca de ser fieles a Dios, o de buscar a Dios, o de acercarnos a Dios, siempre menciona una bendición. ¿Por qué? Porque así es la vida cristiana. Usted se acerca a Dios, usted va a tener una vida bendecida. Para los que diezman y le dan muchas cosas a Dios. El otro día mi esposa y yo estábamos haciendo unas finanzas, acomodando nuestras finanzas para este año, y no cuadraba, la verdad. ¿Y a qué me refiero con que no cuadraba? Lo que nos pagaban, lo que le dábamos a Dios, y con nuestros pagos que teníamos, no, pues uno diría, ¿cómo vamos a ahorrar dinero de esa manera? No se puede ahorrar dinero, pero ahorramos dinero el año pasado. Y bueno, para nosotros fue mucho, ¿no? Si se los enseño a ustedes van a decir, eso lo gano en una semana. Pero nos sorprendimos. ¿Por qué? Y dijimos, ¿a poco ahorramos dinero? No tiene sentido que ahorramos dinero. Y hasta hicimos matemáticas y no nos cuadraba que hayamos ahorrado dinero. Pero teníamos dinero ahorrado, en pocas palabras. ¿Y sabe por qué? Yo le dije, no cabe duda que lo poquito que le demos a Dios, Él nos regresa al doble y mucho más. ¿Sabe por qué? Así es como se obtiene la bendición. Que usted ponga a Dios primero. Que aunque venga este año, van a ver, quién sabe lo que vaya a venir. Yo les dije desde que el 2020, antes de que viniera el COVID, que todos decíamos, lo que se nos venga lo vamos a enfrentar. Y ya mejor ya no digo nada, porque de repente se nos vienen cosas que es difícil, ¿verdad? Seguir adelante. Pero este año, sea lo que venga, si ponemos a Dios primeramente en nuestras vidas, podemos obtener bendición. Usted en su familia puede obtener bendición. Usted personalmente puede obtener bendición. Una de las últimas cosas, que es una de las cosas que yo creo
importante para nosotros en nuestra vida cristiana está en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, si vamos a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más como veis que aquel día se acerca. ¿Sabe cómo usted va a tener? Yo creo que va a tener, yo lo creo la verdad, cómo usted va a tener un buen año, este año que viene, este 2023, si usted le decide ser fiel a Dios viniendo a la iglesia. Amén. Yo lo enseñé una vez en nuestra escuela dominical. Todos necesitamos una iglesia, porque todos necesitamos un pastor también, ¿verdad? Tenemos a nuestro pastor que es Dios, pero también Dios nos dejó un pastor aquí en la tierra que nos puede estar al tú por tú, si lo podemos decir así, para cuidar de nosotros. Pero yo creo que todos necesitamos una iglesia, pero no nada más necesitamos una iglesia, necesitamos una buena iglesia. Pero no nada más tener una buena iglesia, sino serle fiel a esa iglesia. Amén. Involucrarnos en esa iglesia. Créame que muchos de los problemas que van a venir este año a su vida, usted los puede resolver y se puede salvar de esos problemas si usted nada más viene y escucha la predicación del pastor. Yo lo creo. Como hijo de pastor allá en México, tantas veces problemas que había con familias, con sus hijos, yo lo hablo con sus hijos porque yo con ellos convivía, y los problemas que tenían, yo decía, si nada más hubiera venido si nada más hubiera venido los papás en vez de mandar al niño solo, tal servicio, y hubiera escuchado ese mensaje, hubiera cambiado su vida. Pero no. Nos perdemos de bendiciones y nos perdemos de oportunidades por faltar a la iglesia. Uno puede decir, pero la iglesia somos nosotros, allá yo en mi casa lo puedo ver. Muchas veces batallamos para abrir nuestra Biblia allá en nuestra casa y leerla unos 5 minutos. ¿Qué nos hace pensar que vamos a experimentar lo mismo en nuestra casa que aquí en la iglesia? No es lo mismo, la verdad. Yo he escuchado que muchos dicen, llevo tantos años sin faltar a la iglesia. Creo que así debería ser la historia de muchos de nosotros. Vivir una vida fiel a Dios, al menos viniendo a la iglesia. Serles fiel de esa manera. Entiendo que no estoy juzgando, no estoy diciendo que si se enferma usted venga a la iglesia y no estoy hablando cuando son emergencias, entiende, pero estoy hablando en una vida cotidiana. Que en vez de que decidamos, me voy a ir al parque, de venir a la iglesia, de eso es lo que estoy hablando. El cambiar a Dios por cosas innecesarias, si así le podemos llamar. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia es donde Dios nos va a hablar. ¿Sabe por qué necesitamos una iglesia? Fue uno de los problemas del pueblo de Israel. Porque cuando su pastor, si lo podemos llamar así, su líder Moisés, fue a obtener los 10 mandamientos, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Se salió del carril y se descarriló y empezó a hacer la idolatría otra vez. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos que alguien esté detrás de nosotros, para rendir cuentas, si le estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Por eso es importante que usted sea fiel a la iglesia este año. Yo creo que de ahí van a venir muchas bendiciones. Lo creo personalmente porque lo he experimentado, pero yo lo he visto también con muchas familias. Y este año es nuestra decisión escoger. Escoge usted a quién decide servir, a quién le entrega su vida, a quién le va a entregar, a quién va a poner primeramente y a quién le va a ser fiel. Pero es su decisión. Vamos a orar. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa otra vez, Dios, porque es una oportunidad, Dios, el estar aquí, Dios. Y te damos gracias, Dios, te damos gracias porque podemos estar en tu casa y aprender de ti, Dios. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Dios, con el servicio, Dios, y la predicación que viene a continuación, y que también, Dios, nos ayudes hoy a escoger, a estar de tu lado, Dios, escogerte a ti, ponerte a ti primeramente, Dios. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, estamos despedidos, nos vemos